Los pistacos, asesinos a sangre fría. El pistaco Onacac es un personaje mitológico de la tradición andina, especialmente en Perú y Bolivia. En algunos lugares de los Andes, el pistaco es llamado cariciri. La palabra pistaco proviene del quechua pista y decapitar, degollar o cortar en tiras, y la palabra cariciri viene del significado comesebo. La extracción de grasa era su cometido desde tiempos antiguos hasta nuestros días. La preocupación por la grasa corporal tiene una larga tradición en la región andina, al punto que los indígenas prehispánicos le rendían culto en la forma del dios Viracocha, literalmente mar de grasa en quechua. También es natural para los campesinos pobres ver a la gordura y al exceso de grasa corporal como una señal de vida, buena salud, fuerza y belleza. Se creía que muchas enfermedades tienen su origen en la pérdida de grasa corporal, por lo que la delgadez extrema era despreciada. Tomando en cuenta esto, la práctica de los conquistadores de tratar sus heridas con la grasa corporal de los indígenas muertos en batalla horrorizó a estos. La figura del pistaco aparece desde muy antiguo en la tradición quechua. Ya en épocas prehispánicas se tienen noticias de sicarios enviados por los grupos de poder o por etnias rivales para eliminar a personajes importantes o simplemente diezmar la población. Según Tauro del Pino en su diccionario enciclopédico del Perú, sería un bandolero cuya ocupación es robar a mujeres o los hombres solos. Decapita a sus víctimas para comer su carne en forma de chicharrón y vender las grasas. También los entierra, a veces con vida, para fertilizar la tierra. La figura del pistaco aparece en la historia muy de atrás en lenguas quechuas. También en la época prehispánica se ha informado de matones enviados por grupos de poder o de grupos étnicos rivales para eliminar personajes importantes o simplemente diezmar la población. Ricardo Palma, escritor peruano, menciona en sus Tradiciones peruanas los Borbones la figura del pistaco Onacac en Cuzco. Narra cómo agredieron los indios en Cuzco a un grupo de bedlemitas con cargos de ser pistacos, porque estos secuestraban personas a los que extraían la grasa para desarrollar ungüentos que usaban para curar en el hospital que había junto a su iglesia y el monasterio. La leyenda en su forma actual se remonta a la conquista española de América del Sur. Los indígenas andinos temían a los misioneros españoles, pues los consideraban pistacos y creían que mataban personas para sacarles su grasa, con la cual engrasaban las campanas de las iglesias para que suenen mejor. Ricardo Palma menciona en sus Tradiciones peruanas los Barbones la figura del pistaco Onacac en Cuzco. Narra la agresión que los indígenas cuzqueños infringieron a un grupo de bedlemitas acusándolos de pistacos, pues a decir de estas personas, esos frailes secuestraban personas a quienes extraían la grasa para elaborar los ungüentos con lo que curaban en el hospital que ellos tenían al costado de su iglesia y monasterio. En la historia aparecieron registros en el Perú acerca de esta clase de asesino, donde en 1970 se registró a una banda de pistacos, en donde publicaciones de periódicos daba cuenta de la captura de 5 sujetos implicados en el secuestro y muerte de al menos 26 personas, todas ellas gente del campo a las que interceptaban en caminos rurales y apartados de los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Huancavelica y Junín. En una de las publicaciones periodísticas de ese entonces se dice lo siguiente: Caen Amador Meza Ocanqui el Zorro, Edgar Trujillo el Gringo, y los hermanos Eustorcio, Pedro Pablo y Ruperto Martínez Rosales, fueron capturados en Tarma en junio de 1970, merced a una denuncia hecha por un campesino del Valle del N, que aseguró a la policía haber visto restos humanos en un fundo agrícola. Esto, al parecer, fue el hilo de la madeja que llevó a la policía a detener progresivamente a toda una banda dedicada al tráfico de carne humana. El sanguinario. Según los archivos periodísticos, Eustorcio, de solo 22 años, era el sanguinario del grupo, el que mataba a las víctimas a cuchillazos o machetazos. En su testimonio reconoció los hechos y dijo que se hizo pistaco porque era un negocio lucrativo. También señaló a la policía que aprendió esta actividad macabra cuando descubrió a uno de sus cómplices esconder en la caleta de un camión los restos seccionados de una persona. Aquella vez fue amenazado de muerte si contaba el hecho. Enterado de que el tráfico de carne humana daba jugosos dividendos, decidió abrirse camino e iniciar junto a sus hermanos la empresa criminal, para lo cual utilizó una camioneta con la que se movilizaba por zonas altoandinas. El grupo solía captar a las víctimas mientras éstas se movilizaban solas y urgían de traslado. Cuando la situación estaba bajo control, las reducían valiéndose de diversas argucias, matándolas sin piedad, descuartizándolas y preservando sus torsos. Los reportes señalan que era en el río Santa Rosa y zonas alejadas de La Mejorada e Izcuchaca, en Huancavelica, donde arrojaban y enterraban las cabezas y extremidades de las víctimas.
lo más cotizado. Y así como uno compra en el mercado un producto de calidad, en el mundo de los pistacos también debía seleccionarse a las víctimas. En su espantosa declaración, la banda narró que por las embarazadas pagaban más, por los gordos regular y por los delgados menos. Sin remordimiento, contaron que la mayoría de las personas sacrificadas eran gestantes, quienes ya tenían una tarifa especial. Es así como pasan 39 años para que aparezca un nuevo registro de una banda de pistacos donde en 2009 se ve una publicación periodística mencionando lo siguiente. Terrible confesión. Detenido asegura que por cada litro les pagaban $15.000. Identifican a jefe de banda que plagiaba y descuartizaba a víctimas en Huánuco y Pasco. Es Hilario Cudeña Simona Jacinto. Está prófugo. Para la policía es tal vez el caso más abominable de la historia criminal. Según el relato de uno de los pistacos recientemente capturados, decenas de niños y adultos fueron asesinados en Huánuco y Pasco siguiendo un ritual inmutable. Los secuestraban, degollaban y luego descuartizaban para extraerles la grasa corporal que vendían al mejor postor. Serapio Marcos Beramendi confesó que la banda tenía un stock de 17 litros de grasa humana. Cada uno era comercializado en $15.000 americanos a fabricantes de productos de belleza. Mutilaciones. Utilizamos una wincha para cercenarle la cabeza, dijo. Con sangre fría contó cómo extraían la grasa a los cadáveres. Colgábamos con ganchos los cuerpos descuartizados, luego encendíamos 6 u 8 velas debajo y esperábamos 2 o 3 días que gotee la grasa en un recipiente, reveló Serapio Beramendi. El jefe de la Dirincri, Eusebio Félix, dijo que la banda usaba casas abandonadas en la selva. A esta banda se le ha implicado de 60 asesinatos. Ahora una rápida revisión de la imaginación colectiva de los Andes nos aclarará algunos puntos comunes que constituyen la personalidad del pistaco. Generalmente de raza andina pero puede ser blanco o incluso negro. Los pistacos negros eran obligados, tienen la barba descuidada y cuerpo fornido. En su modus operandi el pistaco es un bandido solitario, sin compañía o apoyo. Si son capturados por la población sin duda se suicidará para no revelar sus secretos, no siendo así si las autoridades lo atrapan, ya que se cree que actúa bajo el brazo del gobierno como un agente secreto. Actúa protegido por la soledad de las carreteras que unen pueblos, atacando a las personas que viajan solas y distraídas, las sorprende en un recodo de la carretera y las mata inmediatamente, sin posibilidad de defenderse. Utiliza una especie de hoja curva muy afilada y se esconde en el espesor de su ropa. El pistaco no mata por el gusto de hacerlo, ni de manera indiscriminada, se centra solo en personas de bajos ingresos, los viajeros, gente común. Se cree que es enviado por alguien poderoso, probablemente un extranjero, con un propósito específico. Los cuerpos de sus víctimas se utilizan para extraer la grasa y utilizarlo en fines misteriosos. Se ha escuchado versiones bastante diferentes sobre el uso de esta grasa humana para la fabricación de jabón fino, como un lubricante para la maquinaria de alta tecnología, pomadas curativas, cremas de belleza, incluido el combustible para aviones y cohetes. Al parecer todas las versiones confluyen en la eliminación de la grasa del cuerpo para su comercialización. Se dice que los colonos cuando se establecieron en los pueblos andinos asesinaban a los pobladores por cargos de herejía o desacato. Como asesino protegido, mientras que actúan en solitario, el pistaco recibe apoyo indirecto. La población está convencida de que el pistaco es un agente del gobierno o que, siendo enviado de un país extranjero, cuenta con el respaldo de las autoridades locales que hacen que disfrute de total impunidad. Es esta la razón principal por qué la gente no se ha animado a denunciarlos, por temor a que sean castigados por ir en contra de los intereses económicos del Estado. En la mitología aymara Carisiri era la terminología de pistaco, pero ahora Carisiri y pistaco difieren a pesar de ser del mismo significado, porque a Carisiri los aymaras también se referían a gente y a demonios que se encargaban de extraer grasa corporal de sus víctimas, pero sin darles muerte instantánea sino dándoles cortes ligeros para sacarles la grasa corporal tanto así como para no notarlo, pero ser muertos días después de fiebre y dolores en la zona afectada. Estos llamados Carisiri actúan en autobuses donde según rumores, estos utilizan un método para dormir a la persona escogida para ser víctima echándoles polvo de muerto. El tratamiento salvador consiste y se cree en el área rural, en reemplazar la grasa con la de una oveja negra, aunque lo más recomendado es ir a un curandero si te sientes enfermo y tienes pesadillas recurrentes ya que significa que el polvo de muerto te empieza a afectar.
El pistaco se ha convertido dentro del imaginario colectivo desde un sicario antiguo de los días del Imperio Inca, hasta un gringo experto en el arte de la masacre aprovechando su tipo europeo. Al parecer, refleja una metáfora sobre la explotación extranjera para con los lugareños. ¿Cómo un grupo u organización con este tipo de actividad puede seguir en vigencia después de tanto tiempo? Pues los registros datan de muchos años atrás. ¿Será acaso que algo hay de verdad en el hecho que una especie de mano negra los protege por un propósito? ¿Qué hay de interés en la grasa humana que la hace tan preciada para ellos? Aún se ve registros y publicaciones de la policía que han hecho seguimientos a sospechosos escondidos entre la gente común de ciudades de la sierra y han encontrado personas culpables de ser pistacos. Podría hasta creer que es una organización secreta tan antigua como las colonias, pues al parecer cuando desarticulaban estos grupos, la policía descubría que operaban por lo menos 30 años antes en esa zona, reubicándose cada cierta década. Los hallazgos en sus centros operacionales no tenían nada que envidiar a las películas de horror: botellas llenas de grasa humana, ganchos de carnicería y según los recibos, los envíos eran hacia empresas en su mayoría europeas de las cuales sospechan investigan propiedades en cosméticos. Aún llega mucho misterio en este tema, esperemos que la historia completa nos dé algún día el poder conocer qué pasó por la cabeza de estas personas desde sus inicios precoloniales. Tal parece que la vieja leyenda de los pistacos se hizo realidad y se convirtió en una pesadilla para los pobladores de la comunidad guanuqueña de Tazo Grande, cerca al Valle del Monzón, en donde la policía halló los restos de un hombre cuyas características físicas y vestimenta corresponderían a Mabel Matos Aranda, de 27 años, quien fue secuestrada en septiembre pasado. La Policía Nacional capturó ayer a Serapio Marcos Veramendi Príncipe, alias Marco, y a Enedina Estela Claudio, alias María, con más de 15 litros de grasa en su poder, que pertenecía a un sujeto de sexo masculino. También capturaron a Elmer Segundo Castillejos Agüero, alias Segundo, cuando llegaba a Lima procedente de Huánuco. Según las autoridades, esta banda captaba a sus víctimas con engaños para decapitarlas y extraerles la grasa corporal con extrema violencia, para luego venderla hasta en $15.000 por litro, teniendo como destino final Europa, donde se empleaba como insumo para elaborar productos cosméticos. Los 3 intervenidos se encuentran en la carceleta del Palacio de Justicia y se les acusa de delitos contra la libertad personal, secuestro y obtención ilegal de tejidos somáticos, entre otros delitos. Se autodenominaban los pistacos, que en la tradición andina describe al hombre que secuestraba y asesinaba a personas para extraer sus tejidos. Los 4 integrantes de esta banda aprovechaban aquella leyenda inca para ejecutar a inocentes, quitarles la vida en cuevas ubicadas en ceja de selva y luego sustraer su grasa corporal para negociarla en el país y el extranjero. Fue un paciente trabajo de investigación de la policía el que condujo a la detección de este clan delictivo, acusado del homicidio de Abel Matos en septiembre y la desaparición de hasta 60 personas en los departamentos de Huánuco y Pasco. Los detenidos Elmer Segundo Castillejos, Serapio Veramendi Príncipe, Hilario Cudeña Simón y Enedina Estela Claudio utilizaban el mito indígena para intimidar a la población y justificar la súbita ausencia de las víctimas. Su actividad criminal fue evidenciada luego que una encomienda enviada desde Huánuco a la agencia Estrella Polar fuese detectada. En ella se encontraba un envase con grasa humana. Más o menos la grasa normal en el ser humano estriba en el 25% de su peso corporal. Es decir, una persona que tiene 80 kilos, tiene 20 kilos de grasa. Pero definitivamente no, porque lo descompensaríamos metabólicamente. Este tejido celular adipocito es empleado para la investigación científica y para estudios de alumnos de medicina. Su cotización es sumamente alta. Hace poco se descubrió la presencia de células madre en la grasa humana. Cuando sacamos más o menos 250 centímetros de aspirado de médula ósea, obtenemos una biomasa, una cantidad de células que es alrededor de 30 millones. Para que nosotros consigamos
Esos mismos 30 millones, dependiendo de un punto de partida de grasa, tendríamos que utilizar siquiera unos 12 o 14 kilos de grasa. Los 4 detenidos fueron denunciados por los delitos de homicidio por lucro, asociación ilícita para delinquir y tráfico ilícito de drogas. A cabo todo el proceso, hemos llegado a culminar y comprobar, digamos, científicamente que se trata de grasa humana y hemos encontrado inclusive el cadáver de una de estas víctimas en una zona inhóspita de la selva, donde posiblemente hayan más restos de personas asesinadas de acuerdo a la versión proporcionada por los detenidos. Esta persona estaba como desaparecida. La mamá de este señor, de Abel Matos, había denunciado su desaparición ante el gobernador de la jurisdicción por cuanto en esa zona no hay policía. Y bueno, finalmente cuando se han hallado los restos han podido identificar la cabeza que había sido cercenada y las prendas de vestir que se han hallado también enterradas en el lugar. Hace 4 meses, los primeros días del mes de agosto, obtuvimos por nuestros agentes de inteligencia esta información que tanto para mí como para mi jefe operativo, el comandante Toledo, era hasta cierto punto increíble. No podríamos creer, digamos, todo el detalle que nos daba.